Dios les bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y hoy poder compartir, hermano, esta enseñanza. Amén. Antes de poder compartir esos pensamientos que Dios puso en mi corazón, hermanos, pues quisiera que hiciéramos una oración primeramente por aquellos que están pasando necesidades, que orásemos también por la ofrenda, por el diezmo, si alguno de ustedes, hermanos, viene entre semana, pues amén, vamos a orar por ellos y después vamos a orar por la palabra. Amén. Así que, por favor, ahí en casa, si usted me puede acompañar, vamos a estar orando por las necesidades. Padre, hoy en este día, Señor, te pido, Señor, que tú tengas que obrar en cada uno de mis hermanos que está pasando necesidad. Mírame, Señor, yo sé que, Padre, hay necesidades aún, Señor, quizá no de nuestra familia, pero quizá de nuestra familia espiritual, sí, Señor. Hay muchos de nuestros hermanos que están pasando, Señor, situaciones difíciles en este momento. Algunos están teniendo pérdidas, Señor, dentro de sus familias. Padre, yo te pido que traigas consuelo, Señor. Por favor, Señor. También aquellos que estén pasando necesidades económicas, Señor, necesidades de provisión. Te pedimos, Señor, que no los dejes, Señor. Que veamos tu mano poderosa y veamos esos milagros aún de multiplicación, de provisión. También, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que ofrendan y que diezman, Señor. Yo te pido que tú bendigas la fidelidad de ellos, mi Dios, y que tú, Señor, sigas prosperando aún en medio de estas crisis, Señor. Que no falte la provisión en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestras alacenas, refrigeradores, mi Dios, y que podamos conocerte como ese Dios proveedor, Señor. Gracias, y yo sé que tú recompensas la fidelidad. También, Señor, estamos orando, Señor, por la enseñanza del día de hoy, danos la sabiduría para poder hoy hablar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos habilites, Espíritu Santo. Por favor, gracias, en tus manos nos ponemos y ponemos esta palabra y atamos todo espíritu contrario a tu palabra y lo desechamos en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Yo sé que he estado saludándolos cada momento, pero pues yo quisiera que ustedes pudieran haber estado aquí, pero amén, hermano. Pues seguimos en este confinamiento y que Dios nos tenga que decir el momento en el cual, hermanos, pues usted y yo podamos ya estar congregándonos en este lugar. Amén, si así Dios lo permite. Y si no lo permite de esa manera, hermanos, pues que nos estemos preparando en casa para el momento en que el Señor tenga que venir por su amada. Amén. Hace tiempo, bueno, no hace tiempo, tendrá dentro de este tiempo que hemos estado confinados, hermanos, recuérdese que en una Santa Cena yo empecé a hablar acerca también de Babilonia y vimos una serie que, hermano, hablamos de los reyes de Babilonia, amén, pero también hoy vamos a hablar de los reyes de Egipto. Así que, no sé, a lo mejor lo podemos hacer en 2 o en 3, que Dios nos ayude, hermano, y si nada más en 1, pues amén, que Dios nos lo tenga que indicar. Pero hoy quisiera hablarles acerca de los reyes de Egipto, amén. Quisiera comenzar con este versículo que está, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, Biblia de las Américas, dice: mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre. Les está haciendo un recordatorio a su pueblo, amén, de lo que Dios hizo con ellos. Y dice, y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Usted sabe, hermano, que Egipto representa el mundo. Nosotros también en una aplicación espiritual fuimos sacados de Egipto, del mundo. Estamos en una travesía. Nuestro destino final, yo sé que usted lo sabe, pero se lo vuelvo a reiterar, recordárselo. Creo que no es, hermano, malo para nosotros, porque el Señor, aún el apóstol Pablo nos hace recordatorios a través de algunas cartas. El Señor nos hace recordatorios a través de su palabra. Por ejemplo, el versículo que estamos leyendo ahorita les está haciendo un recordatorio a su pueblo de donde Dios los sacó a ellos y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón. Entonces, eso también aplicándolo espiritualmente a nosotros, también es un recordatorio para que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado.
de tierra de Egipto, que estamos de paso por hermanos, esta tierra, pero nuestro destino final es hermano, Canaán celestial. Amén. Como el Señor Jesús mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor, él mismo Jesús dijo, salí de la casa del Padre y a la casa del Padre tengo que regresar. Salí del Padre y él estaba, hermano, diciendo que iba a regresar al Padre. Y si nosotros somos su cuerpo, el cuerpo místico, la iglesia, pues un día salimos de la casa del Padre y entonces estamos en una travesía aquí, hermanos, y vamos a regresar a la casa del Padre. Ya sea que el Señor venga antes por su amada, o si el Señor nos llamare antes a su presencia, el Señor en su soberanía determinará cómo vamos a regresar a la casa del Padre. Esperemos y confiamos en el Señor que sea a través de un arrebatamiento. Amén. Pero entonces, mientras estamos en ese camino para llegar a la Canaán celestial, tenemos que recordar que el Señor fue el que nos redimió y nos sacó de casa de servidumbre, hermanos, también a nosotros. Amén. Y hermano, pues que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Ahora prosigo. Egipto, dice que en algún diccionario, en el diccionario Hitchcock dice que es el que causa problemas, el que oprime, angustia y dice miedo. Es decir, que en Egipto, hermanos, ¿qué va a hacer el faraón? Amén. Va a oprimir, va a angustiar y va a meter miedo. ¿Qué está haciendo hoy en día? De esta manera, ¿sí? Oprimiendo, metiéndoles miedo a la gente, ¿verdad? Hay gente que ya no quiere salir de su casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo que vaya a ser contagiado. Y no estoy diciendo que, hermanos, seamos imprudentes y salgamos de lleno, no. Tomemos nuestras precauciones, pero, hermanos, en algún momento Egipto, dentro de ese sistema Egipto, entonces ese sistema que está tratando de oprimirnos, de angustiarnos y de meternos miedo. Amén. Dice que la forma griega es Aegyptos. Los antiguos egipcios tenían varios nombres para su país, tales como Kemi, Tierra Negra, y las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. El nombre arábigo moderno para Egipto es Misr. Está relacionado con el hebreo Misrayim, que este es un diccionario bíblico arqueológico. Pero también es la palabra PTAH, Ptah, que significa señor de la magia, maestro constructor. Miren, entonces, hermano, podemos ver que Egipto sí puede estar teniendo, hermanos, el sistema de Egipto, el sistema del mundo, y recordemos que dentro de los escenarios, hermanos, están los 7 escenarios que se incluyó la familia, pero hay un escenario llamado mundo. Amén. Ahora, claro que eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? En el mundo, los sistemas que se están implementando hoy actualmente, hermanos. Y precisamente Egipto está teniendo, hermano, ese escenario mundo, está teniendo, hermanos, una repercusión en las personas. ¿Cuál es la repercusión? Lo que vimos: angustia, miedo, opresión, señor de la magia, maestro constructor, porque recordemos que cuando Moisés fue enviado, hermanos, por el Señor a Faraón, recuerde que le dieron, hermanos, iba con Aarón y llevaban, hermanos, ahí llevaban la vara, y cuando ellos la tiraron, ¿verdad?, se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron, hermanos? Llamó Faraón a sus magos y pasó lo mismo. Amén. O sea que ellos tenían, por eso es que es señor de la magia, maestro constructor. Entonces, creo, hermano, que usted y yo deberíamos de saber, aunque ya muchos de ustedes, yo sé que leen la Biblia, hermanos, saben que ese sistema de Egipto está teniendo una influencia, una opresión, está causando angustia, aún en el pueblo del Señor. Amén. Ahora, miremos, la palabra rey es la palabra Melech, que es príncipe, reino, rey, tirano. Malach, bien, se desprende de la palabra Malach, reinar, realeza, investidura. Pero realmente lo que me interesa es Egipto.
Ahora, miremos las artimañas del rey de Egipto. Permítame un momentito, hermano. Las artimañas del rey de Egipto. Veamos cuáles son. Amén. En Hechos capítulo 7, versículo 19, creo que me parece cuando usted empieza a leer desde el versículo 1, es un discurso que Esteban estaba dando. Ahí usted lo puede corroborar, hermano, y usted lo puede leer en su casa. Hechos capítulo 7, versículo 19, mire esta versión como dice: este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Entonces, una de las cosas que debemos de saber es que este rey Faraón, ¿verdad? O los reyes de Egipto están obrando con astucia. Y esta palabra astucia, en el diccionario Swanson dice que es katasopisomai, que significa explotar traicioneramente, argumentos falsos. Ojo con esto que le estoy diciendo. Dentro de las connotaciones que le da el diccionario Swanson a la palabra astucia, porque recuerde que ¿cómo está obrando el rey de Egipto? Con astucia. Entonces son argumentos falsos. El diccionario Strong dice que es katasofisomai, que es ser astuto, burlar, esquivar, sutil. Y el diccionario Tuggy significa engañar con sofismas. Recuérdese que esa palabra sí la hemos visto, la palabra sofisma. Cuando usted va a investigar la palabra sofisma en algún diccionario, hermano, se va a dar cuenta que precisamente es lo que está diciendo el diccionario Swanson, son argumentos falsos o capciosos, ¿sí? Pero esos argumentos falsos o capciosos los están tratando de llevar, hermanos, o de hacerlos verdad. Yo me recuerdo que mi papá ponía un ejemplo y él decía que un día se pusieron a platicar un comunista con un cristiano y entonces el comunista le decía al cristiano: ustedes hablan de la verdad como si fueran mentiras, mientras que nosotros, aunque quizá hablamos mentiras, pero se las transmitimos como una verdad. Entonces, eso precisamente son los sofismas, son argumentos falsos, capciosos, ¿verdad? Que de alguna manera están tratando de hacerlos verdad para engañar a aquel pueblo de Dios, que Dios ha establecido. Recuerde, hermano, que esto se lo voy a recordar nuevamente, que el Señor Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, lo primero que les dijo cuando le estaban preguntando cuáles iban a ser las señales de su venida, el Señor Jesús lo primero que les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Y cómo iban a ser engañados? Precisamente a través de sofismas. ¿Y quién lo hace esto, hermanos? El rey de Egipto, porque el rey de Egipto es astuto. Entonces él utiliza argumentos falsos, pero tratándolos de establecer como verdaderos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Amén. Entonces, mire por favor, hermanos, mire por favor, dice Éxodo 1 del 8 al 10, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Recordemos que José, usted lo sabe, hermano, él llegó a ser el segundo de Faraón, le dieron un anillo y le dieron una autoridad. Amén. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte. Se levantó un rey nuevo, que entonces empezó a desconocer a José. Y entonces cuando este rey nuevo, este Faraón se levantó, ¿verdad? Este rey de Egipto, entonces, hermano, los hijos de Israel dice que serán más numerosos y fuertes, y este empezó a dudar de ellos. Versículo 10 dice: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces empezó a utilizar algunos argumentos. Amén. Porque recordemos que también José es una figura de Cristo, hermanos. Pero este rey, hermano de Egipto, empezó hermanos, aquí dice, desconoció o no había conocido a José, un rey nuevo. Y entonces estos a través de argumentos dijo: astutamente, sofismas. Amén.
se está multiplicando el pueblo. Y si se multiplica, entonces puede hacernos guerra. Amén. Entonces, ¿sabe lo que está utilizando? Aplicando esto de manera espiritual, hermanos. El enemigo está tratando, hermano, de que no se multiplique el pueblo del Señor. ¿Y cómo lo está tratando de hacer? Con, hermanos, argumentos falsos. Amén. Esto, recuérdese que el enemigo, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, una casa dividida en contra sí misma, hermanos, no prevalecerá, será desolada. Entonces, Él viene no para, hermanos, para unir, sino Él viene para dividir. Pero el Señor lo que quiere es multiplicar. Y el problema es que a veces, hermano, no se multiplica el pueblo de Israel por algunos argumentos que astutamente, hermanos, el rey de Egipto está tratando de imponer en este tiempo. Entonces, ¿cuáles son los sofismas? ¿Cuáles son los argumentos? En este caso, aquí está diciendo en Éxodo, ¿verdad? Se van a multiplicar y nos van a hacer guerra contra nosotros. ¿Bien? Entonces miremos otro, porque no voy a llegar, hermanos, a los reyes. Éxodo capítulo 1 versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos capataces. Capataces en otra versión dice comisarios, amén, jefes. Y los capataces de alguna manera, hermano, cuando nosotros los miramos, son gente que, hermanos, los oprimía. Porque aquí está diciendo, capataces sobre ellos para oprimirlos con duros trabajos. Aparte entonces, hermano, de que no, el rey de Egipto no quiere, hermano, que el pueblo se multiplique, sino también lo que él está tratando de hacer es poner jefes, mandar mensajeros, poner, hermanos, el enemigo manda sus capataces, sus mensajeros, sus hermanos, recuérdese que el enemigo está, la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Entonces él tiene una jerarquía en rangos. Y hablando espiritualmente, entonces usted y yo no tenemos lucha contra carne y sangre, contra nuestros hermanos, sino contra potestades espirituales. Y no será que, hermano, en el ámbito espiritual nos están mandando capataces para poder oprimirnos, para poner trabajos duros sobre nuestras espaldas. Y por eso Jesús me llama la atención que Él dijo, venid a mí, que en algún momento lo hemos predicado, hermano, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, una de las formas como podemos, hermano, quitarnos la bota de el rey de Egipto es a través de que, hermanos, por ejemplo, al pueblo de Israel les tenía que levantar un libertador. Amén. Y hoy hay un libertador que murió hace más, hermanos, hace 2000 años y vino a morir por nosotros. Entonces, ¿para qué? Porque la Biblia nos dice en Isaías 53, dice que Él llevó, hermano, nuestros pecados, nuestras rebeliones, y el acta de decretos que había en contra de nosotros, hermano, fue destruida, porque vino nuestro libertador llamado Jesucristo. Amén. Y Él nos quiere liberar, hermanos, librar de esa bota del rey de Egipto. Entonces, necesitamos reposar en Jesucristo. Por eso es que nosotros entendemos, hermano, no necesitamos irnos a la ley y guardar el sábado, porque entendemos que Jesucristo para nosotros es nuestro reposo. Amén. Todos los días podemos descansar en Jesucristo. Así que, hermano, podemos reposar en Él. Proseguimos. Éxodo 1:14, mire, y les amargaron la vida con dura servidumbre. Entonces, otra de las cosas que quiere hacer, hermanos, otro de los argumentos, hermano, es que les están amargando la vida. Amén. Y eso es bien interesante, porque cuando nosotros miramos en el libro de Hebreos, dice que ninguno deje de alcanzar la gracia. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia?
cuando se brota una raíz de amargura, hermanos. Entonces, cuando la gente empieza con trabajos duros, hermano, a hacer, estar bajo servidumbre de alguna persona o de alguna potestad, puede llegar un momento en que hasta se puede amargar. Y sabe que, hermano, mucha gente, cuando hay amargura en su corazón, no puede ver la gracia que ha sido derramada sobre él. A veces ni siquiera, hermano, es más, cuando empieza una persona a brotar una raíz de amargura, hermanos, eso viene a contaminar su ser. Y entonces, hermano, ni siquiera puede ver las cosas extraordinarias que Dios hace. A veces esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, pero que son tan extraordinarias. A veces la gente está a la defensiva. Cuando una persona entra en una amargura, está a la defensiva, hermanos, de lo que le van a decir, de lo que le van a hacer. Y entonces es porque no ha habido en su corazón, hay hermanos, potestades que pueden estarlo oprimiendo, capataces, amén, que pueden estar oprimiendo. Y a veces, hermano, en lugar de que se multipliquen nuestras capacidades, porque recuerda que también no deja que se multipliquen, en lugar de que se multipliquen nuestras capacidades, cuando una persona entra en amargura, tal pareciera como que llega a un tope, y entonces no puede, hermanos, darse cuenta de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, eso es otra de las cosas, está amargando a las personas. Miremos, mire esto, Éxodo 1:22, estoy hablándoles primero de las artimañas, cómo trabaja los reyes de Egipto, cómo trabaja el rey de Egipto, el rey de este mundo, hermanos. Éxodo 1:22, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca, ojo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. ¿Y para qué la quería echar al Nilo? Porque quería matarlo. Recuérdese que Faraón se enteró, hermanos, de que se iba a levantar un libertador. Y mire, aquí hay algo que yo le he dicho en algún momento de lo que hemos aprendido, hermanos, que en el tiempo cuando se le iba a levantar un libertador, hermano, para el pueblo de Israel, ellos estaban bajo una servidumbre, amén. Y entonces, ¿qué sucedió cuando iba a levantarse ese libertador? Mandaron a matar a los niños, amén. En el tiempo cuando vino Jesucristo, nuestro libertador, ¿qué sucedió? Herodes, hermanos, mandaron a matar a los niños. El Señor está pronto en venir. ¿Qué está sucediendo? Les están metiendo argumentos falsos, hermanos, a las mujeres, donde están diciendo, es tu cuerpo, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, y entonces, hermano, les están diciendo que eso es un derecho que ellas tienen, amén. Claro que pueden tener un derecho sobre su cuerpo, es más, hermano, ni siquiera nuestro cuerpo, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando al hermano en la carta de los Corintios, creo que es en la primera carta a los Corintios, cuando dice la Biblia que el que destruye el cuerpo, Dios también va a destruirlo a él. Entonces ni siquiera este cuerpo es de nosotros, este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, amén. Porque ¿quién puede decir que tiene autoridad sobre su cuerpo, que este cuerpo es de nosotros, hermano, cuando ni siquiera sabemos en qué momento nos pueden quitar la vida? Pero hay gente que arguye, ¿verdad? Que dice, no, este es mi cuerpo, yo tengo mi derecho a hacer de mi cuerpo lo que quiera, pero mentira. Porque si tú fueras tu cuerpo, entonces tú sabrías en qué momento te van a quitar la vida, y ninguno de nosotros sabe en qué momento nos van a quitar la vida. Entonces este cuerpo no es de nosotros. ¿No dice la Biblia, el apóstol Pablo, hermano, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor? Eso quiere decir que nosotros somos seres trinos, seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y todo eso, hermanos, le pertenece al Señor. Entonces no somos, pero mire lo que estoy aquí diciéndoles. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo. ¿Y qué representa el Nilo? Quiere echar a nuestros hijos a la corriente de este mundo. ¿Cómo? A través de los argumentos falsos, a través de esos argumentos, hermanos, sofismas, que están tratando de hacerlos una verdad.
Yo sé que llevo tiempo, hermanos, aquí y quizá me pueda quedar más tiempo en esto. Quizá no estoy preocupado tanto en terminar ahorita el tema. Lo que quiero es trasladarle lo que Dios está poniendo en mi corazón. Amén. Y si nos quedamos aquí, bueno, amén, así será el Señor, así nos lo podrá, hermanos, determinar. Pero lo que quiero es ahondar un poquito más en esto. Porque mire, dice que los hijos los iban a echar al Nilo, a la corriente, al río, pues. Pero esto representa, hermanos, el Nilo, las corrientes de este mundo. Amén. Ya les dije. Recordemos un poquito, hermano, lo que hemos hablado y lo que también el apóstol Sergio nos ha enseñado, hermanos. Recordando un poquito de lo que yo también le mencioné aquí, la ventana de Overton. En la ventana de Overton, hermanos, consta de 5 facetas. Solamente se lo estoy nuevamente también, hermanos, trayendo a colación, y usted esto ya en algún momento lo hablamos. La ventana de Overton, ¿qué está trayendo? Recuérdese, hermanos, si no usted lo puede investigar. Son 5 facetas. Y entonces ellos ponían un ejemplo en el caso del canibalismo. Amén. Que empezaba como un tabú. Y entonces era algo, si alguien le dice el canibalismo es un derecho, ¿cómo vas a creer si eso es, hermano, comerse a un humano? Pero saben que empiezan con un tabú, ¿verdad? Lo que empieza como un tabú, terminan hasta la última fase estableciéndolo como un derecho. Y esto es a través de argumentos, sofismas. Amén. ¿Cuáles argumentos, hermano? Llaman un grupo de gente, ¿verdad? Científicos, que empiece a decir que el canibalismo, pues, de manera científica puede traer beneficios, ¿verdad? Hermano, llaman a grupos, hermanos, de gente que está en los medios, ¿verdad? Gente que es ícono, ¿verdad? De hermano de la sociedad. Entonces llaman a artistas, ¿verdad? Llaman a comentaristas y entonces empiezan a argumentar que sí, que se puede, hasta que llega al punto, ¿verdad?, de establecerlo como un derecho. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decirle, hermano. Mire cómo está trabajando el rey de Egipto, con sofismas, con argumentos astutos, metiéndole a la gente en la mente, hermanos, tratando de conquistar la mente a través de argumentos, metiéndolos como una verdad, pero que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y aunque nos llamen retrógradas, aunque nos llamen, hermanos, que somos anticuados, que no somos open mind, hermanos, que somos personas, porque según la ONU, hermanos, nos están considerando a nosotros gente, hermano, que va en contra de los derechos humanos, y no es así realmente, hermano. Lo que vamos es que están estableciendo cosas, hermanos, que van en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, ¿qué está tratando de hacer, hermano, el rey de Egipto? Tratando de llevar a nuestros hijos a echarlos a la corriente de este mundo. Ahorita están tratando de legalizar. Hay un grupo de hermanos que sus siglas son MAP, M-A-P, hermanos, donde tiene una, no me recuerdo ahorita en inglés qué significa, hermanos, pero donde es una atracción por los menores. Amén. Y entonces, cuando nos damos cuenta, están tratando de legalizar la pedofilia. Y mire, por favor, si trasladamos eso a la ventana de Overton, lo que antes parecía un tabú, ellos lo quieren llevar a establecer como un derecho. Entonces, ¿cómo está trabajando el rey de Egipto? Tratando de poner a nuestros hijos, hermanos, echarlos a la corriente, al Nilo, a la corriente de este mundo. Por eso, hermano, yo le sigo insistiendo. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande dentro de nuestra casa. Ya deje de, hermano, de verdad que ahorita es el tiempo que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, enseñarle a nuestros hijos. Está bien que tengamos que trabajar, amén, hermano. Está bien que tengamos que hacer otras cosas, y algunos quizá, mire, hermano, ya están desesperados por regresar a la vida, hermano, o algunos hasta ya se acomodaron. Pero lo que yo estoy tratando de decirle, hermano, mi responsabilidad es trasladarle a usted que nosotros solamente vamos de paso. Y que esto no es nuestra morada, debe de entenderlo, o debemos de entenderlo.
esta no es nuestra morada. El Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Amén. Entonces, las corrientes de este mundo están llevándose a nuestros hijos. Un montón de corrientes, filosofías, hermanos, movimientos, hermano, que están tratando de jalar a los jóvenes, hermano. Podemos mencionar algunos, ¿verdad? Pero usted sabe qué tipo de movimientos, hermano, está tratando de jalarse a los jóvenes, hermano, con argumentos falsos. Amén, con decirle, es tu derecho. Imagínense todo lo que está sucediendo, las protestas, hermano, detrás de todos ellos. Yo veo, hermano, en las protestas jóvenes que están saliendo a la calle, que están, hermano, quitándose del confinamiento a pesar de la situación que estamos atravesando. Y hermano, son jóvenes que probablemente ni siquiera a veces tienen un argumento sólido de lo que están haciendo, de lo que, hermano, claro que también hay abusos de poder, claro que sí, pero hermano, yo creo que usted y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Con anarquismo, con hermano, con rebeliones, esto no se va a arreglar. Amén. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que, hermano, tratar de que nuestros hijos no los echen al Nilo. No vengan las corrientes de este mundo, no, hermanos, tratar de, hermano, porque ahorita está el feminismo de género, está, hermanos, la situación del aborto con las mujeres, hermano, están movimientos, hermano, tratando de legalizar pedofilia, están, hermanos, todas las cosas que hemos estado hablando en algún momento, lo que se maneja en las redes sociales, el sexting, todo ese lenguaje que a veces, hermano, quizá nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por eso necesitamos platicar con nuestros hijos. Amén. Así que, ay, hermano, me llevé un poquito de tiempo en esto, pero no importa. Amén. Éxodo 1, 15 y 16, mire qué más. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá. Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Aunque usted sabe que no hicieron caso, ¿verdad?, a lo que Faraón había dicho, ¿verdad?, las parteras, pero ¿sabe qué, hermano? Vuelvo aquí a la carga. ¿Qué está tratando de hacer el enemigo? Matar a nuestros hijos. ¿Cómo? Desviándoles la mente. Gracias a Dios que el domingo pasado tuvimos bautizos, hermano, y dentro de los, hermano, 13 personas se bautizaron, pero dentro de esas 13 personas, la mayoría eran jóvenes adolescentes. Gloria a Dios por ellos. Pero ahora los padres tienen una gran responsabilidad, porque no solamente ya se bautizaron, ahora usted, padre, tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Yo le transmito de aquí de esta manera, pero usted en casa, que pasa más tiempo con sus hijos, hermanos, tiene el deber, la responsabilidad de seguirle instruyendo a su hijo. ¿Qué más sigue? No solamente es con el bautismo, como les decía el domingo. Necesitamos también enseñarles que también está el bautismo del Espíritu Santo, que las corrientes de este mundo, hermanos, están tratando de hacer, hermanos, buscar argumentos, hermanos, situaciones falsas, donde, hermanos, están llevando a nuestros hijos a una muerte espiritual. Amén. Entonces, hermanos, tengamos que pararnos en la brecha. Esos son los argumentos, la astucia del rey de Egipto. Mire, Éxodo 3, 18 y 19. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Versículo 19.
pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hermano le estaba diciendo Moisés? Hermano, que tenía que dejarlos ir, hermanos, al desierto para ofrecer sacrificios. Pero ¿qué dice el versículo 19? Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. Hermano, una de las cosas también entonces, otro de las artimañas del rey de Egipto es que está tratando de que ya no se ofrezcan más sacrificios al Señor. Cuando usted investiga la palabra sacrificio, tiene que ver, hermanos, claro, con muerte, pero también tiene que ver, hermanos, con la honra a Dios. Cuando se habla de un sacrificio, entonces el sacrificio que se hacía era de alguna manera, hermanos, para también tratar de darle no de tratar, para darle también la honra al Señor, dentro de algunas otras cosas que significaba también el sacrificio. Usted lo puede investigar, hermano, pero entonces los sacrificios están relacionados también con la honra al Señor, darle la honra al Señor. Amén. Entonces, una de las cosas que a nosotros el Señor nos pide es sacrificios de alabanza. Amén. Y cuando nosotros venimos y hacemos esos sacrificios de alabanza, ¿qué estamos haciendo? Darle honra al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el rey de Egipto? Que ya no se hagan más sacrificios. Por ejemplo, recordemos, hermano, que cuando venga el anticristo, él va a hacer cesar la ofrenda, los sacrificios. Eso es lo que está tratando, lo que va a hacer, hermanos, el anticristo. Amén. El hombre inicuo, el hombre de pecado. Entonces, aún con lo que se nos ha enseñado aún apostólicamente, hermano, recordándole a usted que si por ejemplo llega a desaparecer el dinero, una de las cosas es el sacrificio también, hermanos, de nosotros ofrendar. Amén. Entonces, esto es lo que está tratando de hacer el rey de Egipto. No sacrificios, no darle la honra al Señor. Por eso no hace falta que usted y yo estemos aquí en este lugar, hermanos. Claro que sí hace falta, pero nosotros, este lugar no es la iglesia es usted y soy yo, hermanos. Es la iglesia, somos la iglesia, y entonces, aunque no estemos dentro de este lugar, la iglesia está en casa, y ahí en casa podemos darle sacrificios al Señor, honra a nuestro Dios. Recuerde que una de las cosas, y Dios tiene principios, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces aquí, una de las cosas es que no quiere dejar que se presenten más sacrificios. Amén. Por eso en algunos países, hermanos, les están inhabilitando de poder hablar del Señor. Hermano, países que se abanderan con, hermanos, el caballo rojo, ¿verdad? Que eso también representa un movimiento donde, hermanos, es un movimiento donde, hermanos, no quiero decirlo, pero yo sé que usted lo sabe, hermanos, ese movimiento que se abandera con esa, hermanos, valga la redundancia, esa bandera roja, ¿verdad? Hermano, son movimientos que están tratando de que Dios no se le dé la honra. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermano, porque lo hemos visto con el caballo rojo. Es un movimiento socialista, comunista. Amén. Y por ejemplo en esos países es bien complicado que el evangelio se predique abiertamente, así como usted y yo lo hacemos ahorita. Así que se puede, hermano, se está llegando el tiempo de que se está dejando el rey de Egipto, ya no quiere que se ofrezcan más sacrificios a nuestro Dios. Miremos este otro. Bueno, este oprime al pueblo, pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, esto ya lo vimos, pero hay una opresión, hermano. Creo que hoy en día hay una opresión. El miedo está causando una opresión. Amén. La angustia está causando una opresión. La falta de trabajo está causando una opresión. A veces la carga de trabajo puede también causar una opresión, hermanos. La incertidumbre, hermano, el miedo a contagiarse, todo eso está oprimiendo al pueblo del Señor. Pero le voy a decir algo, hermano, nuestra vida no está en las manos de ningún diagnóstico. Nuestra vida está en las manos del Señor, y cuando Él determine hasta aquí llegó nuestros días, amén, hermano. Claro que tenemos que ser prudentes,
Pero cuando el Señor determine hasta aquí, hasta ahí va a ser. Pero cuando el Señor determine todavía aún no es el tiempo, así se va a hacer, hermano. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Creo que no estamos diciendo, hermanos, que tengamos que estar desafiando a la muerte. Usted y yo tengamos que guiarnos con prudencia. Y el Señor va a determinar el momento en que, hermanos, sean nuestros días sobre esta tierra. Si tenemos el privilegio de que el Señor venga y nos vayamos en el arrebatamiento, gloria a Dios, hermano, que así sea. Pero hay algunas personas que se nos están adelantando. Ese será un breve dormir. Amén. Pero pronto nos vamos a ver. Amén. Voy a brincarme un poquito más. Bueno, ya no le leí este versículo, pero Éxodo 10 al 11 dice: y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar a ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Pero el versículo 10, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Entonces, una de las cosas que, hermano Satanás, que el Señor lo reprenda, el Faraón, hermano, nuestro adversario, no quiere que nosotros salgamos de Egipto. Amén. Ellos salieron de Egipto, hermano, salieron hacia Canaán. Nosotros tenemos que salir de Egipto, pero ¿qué cree? Que el rey de Egipto no quiere que salgamos. Y por eso, hermano, con todos los argumentos que le estoy dando, ¿verdad? Con todas las cosas que le estoy diciendo, las artimañas, hermanos, que él está implementando, no quiere que salgamos de este mundo. Inclusive, hay gente, hermano, que está predicando que el Señor no viene en 400 años. Si el Señor viene pronto, hermano. Amén. El Señor viene pronto. Inclusive hay hermanos, y hay, ¿cómo le puedo decir? Ni siquiera hermanos, porque no son hermanos, sino una secta que andan llamando por teléfono para preguntarle que si usted ya sabe del nuevo orden mundial. Apenas estaba escuchando un hermano, me dijo: me llamaron por teléfono, pastor, ¿quién cree? No quiero mencionar nombres, pero creo que son los testigos. Pero sabe, hermano, por lo menos ellos están haciendo con engaños y todo, porque ellos dicen que ellos se van a quedar aquí. Amén, ellos que se queden, nosotros nos vamos a ir. Pero, hermano, hay gente, aún cristianos, como les decía al principio, hay gente que tenemos la verdad, pero no la predicamos. A veces predicamos las verdades como si fueran mentiras. El evangelio no es una mentira, el evangelio son buenas nuevas. El Señor no es algo, hermano, no es una falacia. El Señor es real en nuestras vidas. Si Él prometió, hermanos, la Biblia dice, y esto lo dijo aún un profeta caído, hermanos, Balaam, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Y el Señor, si el Señor les dijo a sus discípulos, les dio señales de su venida: oiréis de guerra, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá sediciones, habrá amotinamientos. Todo eso lo estamos viendo. Si el Señor dijo que iba a venir, es porque va a venir. Y si nosotros encontramos figuras de gente que fue arrebatada, es porque todavía el Señor puede seguir haciendo eso, hermanos. Él no nos quiere dejar salir de Egipto. Por eso está implementando un montón de ideologías, de filosofías, hermanos. Y alguien, a un hermano, aquel líder mundial de la religión, hermano, una de las religiones más grandes de este mundo, hermanos, está diciendo que la Biblia ya es un libro anticuado. No lo ha leído bien.
Y no nos damos cuenta, hermanos, de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se tiene que cumplir la palabra del Señor. Amén. Y vemos que todo lo que dice la Biblia, cuando investigamos, porque no solamente se trata de leerlo, hermano, cuando investigamos, entonces podemos decir que la palabra del Señor es verdad. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Amén. Así que, perdón, hermano, si me estoy saliendo un poquito a lo mejor de los puntos, pero yo sé que esto Dios me lo está poniendo en mi corazón. Éxodo 10:24 dice: entonces llamó Faraón a Moisés y dijo: id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí, aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Primero no quería dejar, hermanos, el ataque contra los niños, pero después, hermanos, es el ataque contra los bienes, hermano. Solo vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí. Entonces ya no, si no pudo con los niños, entonces va contra los bienes. Mire, hermano, recuérdese que cuando Job, un día vinieron los hijos de Dios y entre los hijos de Dios venía Satanás, que el Señor lo reprenda. Empezó a hablar, hermano, el Señor y dijo: ya has visto a mi siervo Job, hombre íntegro, apartado del mal, hermanos. Y dice, hermano, el enemigo le contestó y le dijo: ¿acaso teme a Dios Job en vano? No es porque tú le tienes rodeado a él, a su familia y a sus bienes. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros nos encontramos bajo la cobertura de Dios, hermanos, no solamente es para nosotros, sino también es para los que están, hermanos, bajo nuestra cobertura, hermanos, aquella familia que nosotros, si tú eres padre, son tus hijos que estás cubriendo. Si tú eres madre, son tus hijos que también estás cubriendo. Si tú eres padre, es tu esposa, hermano, son los tuyos. Pero no solamente también los tuyos, sino también los bienes, hermano. Dios va a tener cuidado de ti y aún de los bienes. ¿Y sabes para qué? Para que nosotros, aún en medio de la escasez, podamos, hermanos, darle al Señor lo que le pertenece. Y cuando estoy hablando de lo que pertenece, hermano, no es precisamente al diezmo, a las ofrendas, sino realmente, hermano, honrar al Señor, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, con nuestros bienes. Porque al final de cuentas nada nos vamos a llevar. Hermano, nada te vas a llevar. Nada nos vamos a llevar. Amén. Y si estamos, hermano, pues una de las formas, recuerda que también Él quiere que el sacrificio tenga que cesar. Y el sacrificio es honra para el Señor. No dejes de honrar al Señor, aún con tus bienes, hermano. Si tú sabes que también alguien está pasando alguna necesidad, trata de ayudarlo, bendícelo. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Ofrenda, siembra a alguna persona que lo necesite, pero que realmente lo necesite, hermanos. Amén. Y dale al Señor lo que le corresponde, hermano. Dios no se queda con nada. Amén. Entonces, otra de las cosas es que no le gusta que el pueblo ofrende. ¿Para qué quería las ovejas y las vacadas, hermano? Para que no presentaran sacrificios o ofrendas delante del Señor. Amén. Espero que me esté dando a entender, porque yo sí me entiendo. Ok. Y mire, hasta ahorita vamos a entrar con los reyes de Egipto. Entonces miremos, aunque no son muchos, pero podemos sacarle algunas astillas, hermanos, a esto. Jeremías 44:30, 44:30. Amén. Ahí hay un error de dedo, hermanos. Ahí usted disculpará. El rey Ofra. Dice el versículo 30. Así dice el Señor: he aquí, entregaré a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo, que buscaba su vida. Entonces aquí mencionan a un rey de Egipto llamado Ofra. Y esta palabra, esta Ofra, hermanos,
aunque no se la puse ahorita en el significado, pero Ofra, cuando yo fui a investigar un poquito más, hermanos, era el hijo de Ra. El nombre de Ofra significa hijo de Ra. Y cuando usted investiga eso, hijo del dios Sol. Amén. Ese es Ofra, pero también Ofra, hermanos, dice que este faraón lleno de soberbia y de vanidad, juzgándose rey como un dios de su reino que a nadie temía. Ofra viene de la palabra Jofra, de derivación egipcia, diccionario Strong, Jafar. Y hermano, esto significa, Ofra es hurgar. Vaya usted por favor, investigue la palabra hurgar. Hurgar, dentro de las connotaciones que se le da, es una persona que le gusta fisgonear. Es decir, pues, hurgar es una persona metiche. Amén. Entonces, Ofra, ¿qué significa? Hurgar. Y hurgar tiene que ver con fisgonear, con ser metiche. También significa quedarse, explorar, abrir, indagar. Mire lo que significa indagar: ahondar, buscar, cavar, escarbar, espiar, mirar, reconocer, volver. Mire todas las connotaciones de Ofra. Amén. Pero me llama la atención, ahí hay una palabrita que es escarbar, indagar, hurgar, fisgonear. Amén. Y entonces aquí podemos hacer algunas aplicaciones. Por ejemplo, Apocalipsis 12:10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ojo, porque el acusador. ¿Y quién es un acusador? Un hermano que anda de fisgón, que anda, hermanos, indagando, escarbando, hermanos. Amén. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los causa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, hermanos, ¿de quién están hablando aquí? Usted sabe, hermanos. Amén. Apocalipsis 12 lo hemos leído. El acusador, hombres, hermano, para nuestro adversario, una de las potestades es acusador. Recuerde que hay potestades: el acreedor, hermanos, el devorador, el angustiador, pero también está el acusador. Y el acusador es uno que, hermano, le gusta andarse metiendo en su vida, le gusta andar indagando, le gusta andar de metiche ahí, a ver en dónde falló, hermanos. Y entonces continuamente está acusándonos. Recuerda lo que hiciste, recuerda lo que hiciste ayer, recuerda lo que hiciste antier, recuerda lo que hiciste la semana pasada, recuerda lo que hiciste el año pasado, recuerda lo que hiciste hace 10 años. Y entonces empieza, hermanos, a escarbar en nuestra vida. Amén. Empieza a acusar, hermanos. El acusador viene e empieza a indagar acerca de nuestro pasado. Y entonces, segunda de Tesalonicenses 3:11, mire lo que nos dice, hermanos, el apóstol Pablo en la Félix Torres Amat. Dice: porque hemos oído que andan entre vosotros algunos bulliciosos que no entienden en otra cosa que en indagar lo que no les importa. Entonces, ¿quién es el acusador? Satanás. ¿Qué quiere hacer él? Andar indagando, hermanos. Pero entonces el apóstol Pablo nos viene y nos dice también, hermanos, a través de su carta, dice: porque hemos oído que andan entre vosotros algunos bulliciosos que no entienden en otra cosa que en indagar lo que no les importa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Es no indagar lo que no nos importa. Perdóneme, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el apóstol Pablo en esta versión Félix Torres Amat. Amén. Que hay gente a veces que ni siquiera le constan algunas cosas, hermanos. Recuérdese que también, hermano, lo que le dije son sofismas, argumentos. Si usted no tiene argumentos sólidos, hermano, es que me dijeron que el hermano fulanito de tal hizo esto y esto. Si a usted no le consta, hermano, mejor no hablemos cosas que no nos constan. Amén. Porque lo que sí el enemigo es, hermano, pero experto es en acusar, en indagar. Entonces usted y yo, hermanos, no podemos andar indagando la vida de otras personas.
Ahora le voy a decir otra cosa, hermano. Por eso es que cuando nosotros nos presentamos ante el tribunal del Espíritu Santo, por eso dice cada uno de vosotros júzguese a sí mismo. Yo como pastor no puedo ir a juzgar a las personas, a ver quién sí puede participar y quién no, hermanos, porque no se trata de eso. Esa no es mi labor es predicar la palabra y que la palabra nos tenga que confrontar en su momento. Amén. Pero no podemos, hermano, nosotros estar indagando lo que no nos importa o lo que no nos conviene para que sea más suave. Vamos a ponerle ahorita se me fue la palabrita, hermanos. Vamos a utilizar un eufemismo. No les conviene. ¿Amén? Creo que es menos fuerte. Mire entonces lo que dice Isaías 43:18. Este es en la Septuaginta. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Oiga lo que nos está diciendo Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En ese mismo texto, en la Nueva Versión Internacional, dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque si tú te quedas en el pasado, a veces no te va a dejar, vas a vivir oprimido, vas a vivir angustiado, vas a vivir con miedo. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta. Amén. Entonces hay gente que no puede proseguir a la meta porque siempre está recordando el pasado. ¿Sabes quién recordó el pasado, hermanos? La esposa de Lot. Hermano, le dijeron: no volteen atrás porque viene juicio, hermanos. Y había un decreto, ¿verdad? Que si, hermano, iba a haber juicio y si volteaban, hermano, iba a tener una consecuencia. La esposa de Lot no se quedó, hermanos, con las ganas de voltear a ver el pasado, y ahí se convirtió en estatua de sal. Y la sal esteriliza. Amén. Cuando una persona voltea al pasado, puedes quedarte estéril. ¿Estéril en qué? Recuérdese que cuando el Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Les dice: yo conozco tus obras. Y la Biblia nos dice en el libro de Santiago, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿no será que a veces, hermano, por estar viendo el pasado, no estamos realizando las obras correctamente y entonces podemos estar siendo estériles? Si algo nos va, hermanos, nos va a acompañar más allá de la muerte, son las obras. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Entonces hay gente que por estar recordando el pasado, indagando en el pasado, quedándose en el pasado, viene el acusador y te viene y empieza a indagar: y acuérdate lo que hiciste, y acuérdate que tú eres un pecador, acuérdate esto. Y si le estamos haciendo caso, hermanos, a lo que él está diciendo, entonces nos va a esterilizar. Y por eso es que mucha gente no mira, hermanos, que Dios tenga que prosperar su vida. Amén. Entonces no te quedes con el pasado. Jeremías 31:34, mire lo que dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces Dios, después que nos perdona, no se acuerda más de nuestras culpas, de nuestros pecados. Amén. Por eso Dios no, mire, hermano, qué tan extraordinario es Dios. Y por eso se dio a conocer, hermano, en sus facetas, porque creemos que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermanos, y aún el Elyon, es esa esencia que se derramó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, para que nosotros pudiésemos conocerlo, hermano. Porque si Dios se presenta como esa esencia, hermano, no podemos. Dios habita en luz inaccesible, dice su palabra. Y entonces, hermano, Él tuvo que hacer al hermano vaciarse en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y mire qué, hermano, obra tan extraordinaria. Amén.
Cómo Dios, hermanos, a través de su Hijo vino, hermanos, para mostrarse a nosotros y para decir que todavía hay perdón de pecados. Por eso, hermano, dejó, hermano, tribunales, el tribunal del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos ahí y entonces nos presentemos delante del Señor sin que nadie nos esté viniendo a acusar, sino nosotros mismos ponernos a cuentas con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, mira lo que yo hice esta semana. Y hermano, ponemos a cuentas con el Señor y ahí continuamente, hermano, podemos estar delante del Señor. Cuando el Señor perdona pecados, ya le dije, hermano, el domingo participamos de la mesa del Señor. Ya le dije que anteriormente los sacrificios, hermano, las ofrendas, hermano, los animalitos que derramaban su sangre, que morían, era solamente cubrían los pecados. Pero cuando nuestro Cordero, que entró, hermano, una vez y para siempre con su propia sangre al lugar santísimo, entonces, hermano, ya no solamente se cubren los pecados, sino se borran los pecados. Así que aprovechemos eso, aprovéchelo, hermano, presentémonos. Qué tan importante es habernos presentado ante el tribunal del Espíritu Santo para no poder llegar al tribunal del Padre. Y cuando presentemos delante del tribunal del Hijo, sea para recibir galardones. Amén. Entonces, cuando Dios perdona, no se acuerda más de nuestro pecado. Amén. Génesis 50:15. Y mire, hermano, mire, hay un principio dentro del derecho. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, por eso, hermano, nosotros, pues yo le decía que, ay, perdón, hermano, que esté tomando un poquito. Ya le dije que no me interesa a lo mejor terminar el tema, sino trasladarle lo que Dios está poniendo en mi corazón. Por eso, hermano, yo le decía que la Santa Cena, el nuevo pacto, es una regeneración, una frescura. Hermanos, ahí están regenerando a un delincuente. Recuérdense lo que yo le ponía, hermanos. Es un regenerar a un delincuente, y la Biblia dice que estamos muertos en nosotros, en nuestros delitos. Entonces, cada vez que venimos a la mesa del Señor, hermanos, ahí podemos presentar, hermanos, nuestros delitos, nuestros pecados, y entonces cuando lleguemos ante el tribunal del Hijo, no vas a poder ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Amén. Entonces podemos encontrar pecado, podemos perdón. El Señor nos puede perdonar nuestros pecados y ya no se acuerda más. Génesis 50:15, mire, ya termino con ya se me acabó, hermano, el tiempo. A menos de que alguien me quiera dar media hora. No. Génesis 50:15, porque hoy sí el calorcito está fuerte, hermanos. Génesis 50:15 en la Reina Valera actualizada. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Entonces, mire, por favor, hermano, recuérdese que estamos hablando del rey de Egipto, hermanos, es Ofra. Ofra significa hurgar, ¿verdad? Fisgonear, hermanos, ahí estar escarbando las cosas pasadas. Entonces, Génesis 50:15 dice, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Mire, hermano, entonces se vuelve el pasado por falta, hermanos. Hay gente que no ha perdonado y entonces viene arrastrando situaciones. ¿Y qué tal si yo esto? Y hermano, el perdonar es algo bien extraordinario. Pero nosotros saber que somos perdonados también es algo súper extraordinario. Hay gente que no se ha perdonado cosas. Mira, hermano, quizá Dios te está hablando a ti. Y yo ya terminé aquí, hermano, con esta reflexión. Todavía me hacen falta y pues todavía tenemos más tiempo, hermano. Si Dios nos permite y todavía nos da la vida, ¿verdad? De podernos ver, hermano, ya sea el viernes, ya sea el domingo, ya sea el próximo martes, hermano, que Dios nos siga dando la oportunidad. Pero yo cierro mi computadora, hermanos, 1 hora, 2 minutos.
yo le quiero decir que hay gente que está en el pasado, hay gente que no se perdona. Si tú no te perdonas y si tú no te presentas delante del Señor, a veces hemos tenido una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos han pintado, hermano, la religión tradicional. Nosotros no estamos en una religión, pero la religión tradicional pinta a nuestro Señor Jesucristo todavía en una cruz, así, hermano, con una gesticulación de dolor, hermano, con una corona de espinas clavado en una cruz, y todavía con el sufrimiento. Te voy a decir algo, ese no es mi Señor que yo conozco, ni el tuyo tampoco. Claro que sí sufrió en la cruz, claro que lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, tuvo derramamientos de sangre. Cada derramamiento de sangre fue para, hermanos, purificar un área de nuestra vida, porque también recuerda que la sangre purifica, hermanos, fue para tratar también un área de nuestra vida. Ahí en la mente, hermanos, la corona de espinas, ahí estaban tratando nuestra mente, hermanos, nuestros pensamientos. Cada uno de esos derramamientos que hizo el Señor, hermano, fue por amor a nosotros, para tratar nuestras áreas. Pero nuestro Señor ya no está en esa cruz. Claro que murió, y también le atravesaron su costado, y cuando le atravesaron su costado, hermanos, salió sangre y agua, y ahí nació la iglesia, la postrer Eva con la que el Señor se va a casar. Claro que Él padeció por nosotros, pero te tengo una buena noticia. Cuando fueron a buscarlo a la tumba, hermano, el Señor ya no estaba. Y entonces, hermano, la Biblia dice que, hermano, el Señor les iba a dar a aquellos incrédulos, aquellos que pedían una señal, la señal de Jonás, hermano, que él estuvo 3 días en el vientre del pez, pero, hermano, después de ahí fue sacado. El Señor estuvo 3 días, hermano, fue a las partes más bajas a presentarse como una ofrenda a un holocausto, fue a ser quemado, fue a arrebatar las llaves del imperio al que tenía el imperio de la muerte, hermanos. Y entonces le tengo una buena noticia: nuestro Señor Jesucristo resucitó, y la Biblia dice que ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, y Él es nuestro abogado que está, hermanos, llevando nuestro asunto. Aunque venga Satanás, que el Señor lo reprenda, a acusarnos continuamente, el Señor está con nosotros, y entonces ahí está con el Padre diciéndole: Padre, dale una oportunidad. Este vino y se presentó delante de mí, fue sincero, Señor. Padre, mira, fue sincero su oración, se arrepintió, pidió perdón por su pecado, y entonces allí está intercediendo con el Padre para no llegar ante el tribunal del Padre, porque el Señor Jesús tomó nuestro lugar delante del tribunal del Padre y se presentó por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tienes que olvidar el pasado. Amén. Que el presente, hermano, no podemos decir que los tiempos de antes fueron mejores. Claro que a lo mejor nosotros nos acordamos de algunas cosas y probablemente decimos éramos felices, como dicen, y no lo sabíamos. Nuestra felicidad debe de ser más ahora, porque sabemos que todas las cosas nos están apuntando a que el Señor viene pronto, y si viene pronto, entonces nosotros tenemos una promesa. ¿Cuál es nuestra promesa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Hermano, entonces tú y yo podemos ser como esos malos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, les brotarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Entonces necesitamos, hermano, tienes que olvidar el pasado. Si vamos a recordar el pasado, como te lo he dicho alguna vez, es para poder solamente acordarnos de dónde Dios nos sacó. Yo sé que hay algunos que necesitan ser perdonados. Aún nuestras iniquidades Dios nos las perdona. Más adelante vamos a seguir con este tema.
y te vas a dar cuenta que hay cosas bien extraordinarias. Amén. Así que yo te pido, por favor, ahí en tu casa, hermano, si tú has cometido alguna falta, ponte a cuentas delante del Señor. Más vale pasar 5 minutos, hermano, descoloridos. No me recuerdo cómo decía eso mi papá, pero más vale pasar 5 minutos de vergüenza o un momento de vergüenza aquí en esta tierra que una eternidad avergonzado delante del Señor. Por eso dice su palabra, cuando Él se manifieste, ¿quién podrá estar en pie? Yo te invito, y esto no solamente es para ti, sino también para mí, que tengamos que reflexionar si hemos fallado. Pidámosle perdón al Señor. Si hemos tenido alguna falla, algún pecado, alguna transgresión, algún pecado o alguna iniquidad, humillémonos delante del Señor, porque Dios todavía perdona pecados. El Señor Jesucristo todavía perdona pecados. Todavía su sangre está vigente, el nuevo pacto está vigente para que tú y yo seamos regenerados, hermano, y podamos que no venga el rey de Egipto a tratar, hermanos, de impedir que salgamos de este mundo. Tenemos una promesa, hermanos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que alcancemos la estatura de vivientes, seremos arrebatados. Entonces, yo te pido, hermano, levanta tu mano. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Si hay alguna persona, algún hermano, Señor, que está pasando alguna situación, algún pecado, algún ilícito, mi Dios, que hizo, mi Dios, yo te pido, Señor, que tú tengas que traer perdón a su vida, Señor. Padre, por favor, Señor, trae perdón a su vida. El pasado, Señor, y extenderse a lo que está al frente, mi Dios. Señor, perdónanos. Yo sé que tú todavía sigues perdonando, Señor. Sigue, Señor, teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. En tus manos nos ponemos. Yo no sé si hay alguna persona que esté en casa, alguien que nos esté viendo, que quiera recibir a Cristo en su corazón. Yo te invito a que levantes tu mano. Si tú me estás viendo o si vas a llegar a ver posteriormente la enseñanza, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, quiero hacer una oración por ti. Padre, te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Si hay gente que no te ha recibido, Señor, que hoy abra la puerta de su corazón. Si tú quieres abrir la puerta de tu corazón, di conmigo, por favor, repite esta oración, pero después tú puedes orar ahí en tu casa, tú solamente con Dios. Orar a Dios es platicar con Él. Y puedes decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y deseo tener un encuentro contigo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero que vengas y gobiernes mi vida, Señor Jesús. Gracias, te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les recuerdo que el día viernes tenemos oración. Si Dios permite, hermanos, 6:30 de la tarde, una enseñanza y vamos a estar orando. Amén. El sábado los jóvenes se van a conectar, hermanos. Ahí, para si tú, joven, estás escuchando de los que se bautizaron, no te, hermanos, dejes de conectar con hermanos ahí con los muchachos. Amén. El día domingo, hermanos, pues tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana, virtual, hermanos. Y el día lunes, hermanas mujeres, recuerden que también sigue habiendo enseñanza para ustedes. Que Dios me las bendiga, que Dios me los guarde, hermanos, y sigamos extendiéndonos a lo que está al frente. Bendiciones, hermanos.